Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, donde vamos a conversar en el día de hoy sobre la ley Karim, tanto para los condominios como también para la oficina del administrador, que es tan importante que lo tengamos absolutamente claro. Antes de presentarles a nuestro connotado invitado, debo recordarles a todos que si nos están viendo por nuestro canal de YouTube, por favor, pónganle me gusta, suscríbanse al canal. De esa manera nos van a ayudar mucho, nos van a potenciar y ustedes van a estar enterados cada vez que subamos algún tema que les pueda interesar. Quiero recordarles a todos que nuestro programa es auspiciado por algunas empresas, las que quiero ahora saludar, como Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Ingelif, especialista en mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente. Gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes. itechile.cl, recuerden que el ite-medio chile.cl, para mantener tu edificio en óptimas condiciones y evitar que tu comunidad gaste dinero de más. Y securicom.cl, que nos permite bajar los costos mensuales de los seguros en nuestros condominios debido a los planes que ellos tienen y al estudio que hacen. Recuerda, securicom.cl. Ahora sí, quiero presentarle, porque es primera vez que está con nosotros, y a la vez saludar a Samuel Ortiz Yáñez. Él es egresado de Derecho de la Universidad Católica, administrador de condominio y asesor de comunidades, asesor legal, por supuesto. Samuel, muchísimas gracias por querer acompañarnos el día de hoy para ilustrarnos sobre este tema complejo que es la ley Karim. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Aníbal, por esta oportunidad y también saludar a todos los eh, televidentes, internautas y oyentes de radio hoy en este programa Hablemos de Copropiedad. Eh, Gracias. Para entrar en materia, ¿nos puede explicar a grosso modo qué es la ley Karim? A pesar de que ya deberíamos saberlo todos los administradores especialmente, porque hace un buen tiempo ya, esto empezó en agosto a funcionar, el 1 de agosto, pero vamos a partir de lo más básico para después llegar a lo más medular. ¿Qué es la ley Karim? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se implementa? ¿Y a quiénes pretende proteger? La ley Karim es la ley 21.643, publicada el 5 de enero de este año en el Diario Oficial y entró en vigencia, tal cual bien señalabas, el 1 de agosto de este año y establece normas sobre la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La ley no tiene técnicamente el nombre, se le conoce popularmente como Ley Karim en recuerdo y homenaje de Karim Salgado, una técnico en enfermería a nivel superior que trabajó como más de 10 años en el Hospital Herminda Martín de la comuna de Chillán. Ella era funcionario público en alguna categoría. eh, Se inició un sumario por la sustracción de algunas especies al interior del hospital y ella fue a declarar como testigo. En dicha declaración, ella era testigo, no era imputada o inculpada de alguna conducta irregular, Ah, claro, pero en su claro. declaración ella mencionó a una de sus jefaturas de que con frecuencia sacaba cosas o implementos del hospital y que días después los reponía. Y producto de esto se enteró dicha jefatura y comenzó una campaña de acoso u hostigamiento en contra de Karim que le significó varias reprimendas, le significó anotaciones de demérito, le significó sanciones como reducir su sueldo, la cambiaron de funciones y de lugares, y ella, a pesar de haber intentado salir de esta situación por intermedio de presentar denuncias, no lo logró hacer, llegó a una desesperación tal que sintió que no se le consideraba como persona y obviamente se le generó una depresión que la llevó al suicidio. Ok, Ese suicidio causó un impacto muy fuerte en la comunidad primero regional y nacional,
y luego de lo cual se hicieron algunas investigaciones y un grupo de diputados en junio del año 2022, 7 diputados y diputadas, para ser exactos, de todos los colores políticos. Hay gente de Renovación Nacional, del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Evópoli o algún independiente, presentaron una moción, que es la forma como se inician los proyectos de ley por parte de los parlamentarios, para mejorar las normas que ya existían en relación con el acoso laboral. Y fruto de su tramitación, esta ley terminó siendo publicada como hoy día la conocemos. Es una ley más completa que la que originalmente se propuso, que solamente estaba enfocada al acoso laboral. Hoy día contempla también el acoso sexual y un nuevo concepto que es la violencia en el trabajo. Ok, Esta ley es antes de importante, seguir, ya, ok, perfecto, eso ya no queda claro. es importante Entonces señalar que protege a los trabajadores en general, sí, sí, ¿verdad? Ok, esa ley protege principalmente a los trabajadores, ya, ok. pero desde una perspectiva bastante integral. Eso es lo que quería recalcar y ahí Ya, quería ir, en realidad. vamos a llegar a esa parte. ¿Cuáles son los principales cambios que se introducen en esta ley en comparación a Sí, lo que ya había? Porque ya sí, existía sí, esto. esta ley tiene cambios en 5 normativas. Modifica sustancialmente en estas materias el Código del Trabajo, modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, modifica también el Estatuto Administrativo General o Estatal, modifica el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales y también modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo que Ok, fundamentalmente hace esta ley es precisar conceptos. En algunos casos ya existían las definiciones o los conceptos de acoso laboral y sexual, incorpora lo que se llama la violencia en el trabajo, establece principalmente procedimientos, obliga a correcto. aplicar procedimientos, tanto en lo que dice relación con la investigación, la sanción y la prevención de estas conductas. Eso es fundamentalmente el gran aporte de esta ley. Ahora, respecto de las modificaciones puntuales en cada una de estas 5 normativas, tiene algunas particularidades, solamente como botón de muestra. Por Mm, ejemplo, en el caso de la ley de municipalidades, la causal de remoción del alcalde por notable abandono de deberes o grave falta a la probidad administrativa, antiguamente y todavía se tenía que ejercer por 1/3 de los concejales. En aquellas comunas donde existían 6 concejales, 2. Pero respecto de infracciones en que haya incurrido el alcalde con esta ley, basta que uno lo haga. ok, entendido perfectamente. Ahora, ¿qué se entiende por acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo? ¿A qué tipo de, de, Eh, de- de Esta ley, especificaciones? Claro. esta ley incorpora una precisión en estas definiciones, haciendo algunos pequeños cambios, que lo hace fundamentalmente a través del nuevo artículo 2 del Código del Trabajo. Para estos efectos, la ley define que el acoso sexual es una conducta que realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentido por quien los recibe y que la amenacen o perjudiquen su situación laboral u oportunidades en el empleo. En síntesis, lo importante es que debe haber una petición del agresor, debe pedir algo, ¿ya? Debe haber un requerimiento, directo o indirecto, abierto o subrepticio, ¿ya? Ahora, No, ¿qué pasa? no basta para estos efectos la sola talla de algo, aun Ah, cuando sea grave, que es otra conducta, pero no es técnicamente hablando acoso sexual. ¿Ya? El correcto. acoso laboral, para estos efectos, es toda conducta que constituya alguna agresión o hostigamiento ejercida por el empleador en toda su cadena de mando. Ahí es importante tener en consideración lo que se llama la presunción de representación del empleador. No solamente el gerente general, también el jefe de tienda, también el administrador de condominio, también el capataz agrícola, ejemplo, ¿ya? O el jefe cuadrilla, ¿ya? O también que pueda ser realizada este acoso o hostigamiento por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, sea que se manifieste una sola vez o en forma reiterada y que tenga como resultado, aquí es importante, resultado, afectar el menoscabo o maltrato o humillación o que amenace o perjudique su situación laboral o su oportunidad de empleo. Ah, ya. ¿Ya? Aquí, por Ok. ejemplo,
la talla reiterada de algo, tratando de ofender a alguien, podría ser una manifestación de acoso laboral, en la cual obviamente no tiene que haber un requerimiento sexual para distinguirlo del acoso laboral. Y la violencia en el trabajo, que es un concepto nuevo que se incorpora, es aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y Ah, se perfecto. entienden por tal Ya. aquellas conductas que afecten a trabajadores o trabajadoras con ocasión de prestación de servicios por parte de clientes, por parte de proveedores, por parte de usuarios o de otras personas que no están en la relación laboral, no tienen la categoría o de otros trabajadores o no tienen la categoría de empleador. En Ahora, el caso puntual de los condominios, podrían ser, por ejemplo, los arrendatarios, los comodatarios, las personas que llegan al condominio a realizar algún servicio específico, una visita de un residente que trata mal a un conserje o a un aseador del condominio. perfecto. Ahí Ya tenemos vamos una a llegar aplicación concreta. a ese punto y quisiera detenerme un poco en el acoso laboral, porque tú señalabas que puede ser en este caso para acercarlo más a nuestro programa, en el caso del administrador o el presidente de comité, ¿verdad? Que no trate bien a un trabajador o que le dé una instrucción, digamos, con garabatos entre medio, ¿verdad? O una llamada de atención por alguna situación, ¿verdad? En que su expresión sea un poco agresiva. ¿Sí? Perfecto, eso es bien entendible, digamos, y todo el mundo lo... Pero entre los pares, entre dos conserjes, dos aseadores, entre un aseador y También un puede haber acoso conserje, laboral. por eso, ¿cómo podríamos ahí ejemplificar un poco? Tú hablabas acerca de las tallas, de las bromas que se podrían hacer, pero aparte de eso, ¿qué otra fórmula o qué otra forma podría existir este tipo de acoso? Eh, ejemplo muy cotidiano que a veces ocurre, ningunear, aislar, hacerle el vacío a una persona o trabajador donde existe relación laboral, cambiarlo de función en forma intempestiva, donde no se aplique lo que se llama el jus variandi, el derecho del empleador a cambiar las funciones por alguna emergencia, ¿ya? Y en forma Claro, reiterada solamente a una persona, por ejemplo. ¿Ya? Ahí correcto, podríamos tener esa opción. Tenemos un conserje que lo mandan, que no le corresponden y lo mandan a hacer regularmente los baños, por ejemplo. Hacían los baños claro, y no le pasan claro, guantes. Y después bromean con esa situación, ya, que andáis viendo a poto en las manos. Voy a ser bastante concreto con el ejemplo. ¿Ah? ok, correcto. Y ahora sí, con esto de violencia en el trabajo que eh, me estaba señalando ¿Sí? recién. ¿Cómo se cómo se puede establecer lo que es una violencia entre los terceros, específicamente entre los hijos del propietario Las conductas no o las van a ser visitas? tan distintas. Ojo con eso. Las conductas propiamente tal no van a ser tan distintas en muchos casos de lo que podríamos entender comúnmente como un acoso laboral o como un acoso sexual. Pero lo importante es que el agente activo que la realiza no tiene vínculo laboral con el trabajador afectado. No es su empleador o no es su compañero o compañera de trabajo. Ahí obviamente caen, por ejemplo, todos los hijos o parientes del copropietario o copropietaria, las visitas que reciba. Si, ejemplo, un copropietario realiza un almuerzo familiar en su unidad, ¿ya? Y alguna de esas personas trata mal a un conserje o a un aseador, ahí se aplica específicamente el concepto de violencia en el trabajo. Ok, ¿Ya? Yo recuerdo un caso, esto está todavía en desarrollo en La Serena, en que una guardia de seguridad por una empresa de seguridad que la proporciona para realizar labores en un condominio, tenía la obligación de registrar los pasajeros, llamémoslo así, o personas que iban a un departamento determinado, porque se sospechaba por el comité de administración que en ese departamento se estaba ejerciendo prostitución en forma encubierta. Entonces ah, establecieron la disposición de que había que registrar a toda persona que visitara ese departamento en un
cuaderno especial, donde tenían que anotar su nombre, ruta y teléfono. ¿Ya? Que es lo más natural del mundo, Y ¿sí? llegó un tipo con clara intención de satisfacer sus necesidades sexuales, llegó a portería, el guardia le pidió el carnet y la persona le pegó. Porque se molestó, que dijo, ¿quién te crees tú, retute tu tata, para pedirme estos datos? Ahí tenemos un caso puntual y particular. Pero eso también Ok, afecta, por ejemplo, a los trabajadores de otras empresas que van a realizar, ejemplo, labores de mantención al condominio. ¿Mm? Sea de la red ok. eléctrica, de la red de alcantarillado, de pintura o de lo que estimen necesario. Bueno, ok. Ahora, ¿cuáles serían las principales medidas que debiesen tomar los empleadores? En este caso, siempre vamos a hablar de los condominios, para cumplir con la obligación entonces de contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el Ya, trabajo, de acuerdo a lo que diga la ley. ya. De acuerdo a lo que dice la ley, que es la 21.643, y su reglamento, que está en un decreto supremo del 28 de mayo de este año, tienen que elaborar un protocolo de prevención. Ese protocolo de prevención tienen que hacerlo de conformidad a la ley y a las directrices establecidas en este reglamento. Las directrices tienen por objeto garantizar a todos los trabajadores normas y reglas y medidas que protejan su integridad, su honra en lo que dice relación con el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Este protocolo de prevención tiene que ser bastante detallado definiendo los mecanismos de prevención. Es importante señalar que el reglamento de la ley establece la obligatoriedad de que tiene el empleador de informar al menos una vez por semestre o semestralmente de los canales de denuncia, tanto al interior de la empresa como externos. Por ejemplo, la empresa debe establecer canales de denuncia permanentes. Incluso pueden ser en papel o pueden ser digital. O incluso se puede recibir una denuncia verbal, el empleador teniendo la obligación de escriturarla, levantar un acta. Y tiene que señalar al trabajador que puede denunciar directamente ante el empleador o denunciar directamente ante la dirección del trabajo o pedir que se deriven los antecedentes a la dirección del trabajo. O si existe relaciones con empresas externas, por ejemplo, por la vía de la subcontratación, con la prestación de servicios o eventualmente con empresas de servicios transitorios, ¿a qué empresa remitir la denuncia? Sin perjuicio que el reglamento establece siempre que la empresa principal o usuaria es la que debe realizar la investigación. Ok, Ojo ahí. sí, de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo que yo haga en esta comunidad X, en este condominio, les va a asegurar a los trabajadores que no van a tener este tipo de situaciones? Porque dice que hay que asegurar, hay que prevenir, pero ¿cómo yo aseguro eso? A O sea, es ver, imposible. aquí hay tres cosas, tres grandes pilares. Uno, que efectivamente, junto con el protocolo de prevención, está el deber de informar. El protocolo de prevención tiene que estar asociado a un protocolo adicional que es el procedimiento de investigación en el caso de existir una denuncia. Ok, ¿Ya? Pero pero aquí eso hay no lo tienen. fundamentalmente dos cosas adicionales que la ley, si bien es cierto, no contempla, pero da la pauta para que se realicen. Uno es capacitación. Tiene que ¿Qué haber significa capacitación en capacitación? estas materias. ¿Pero qué significa Capacitación capacitación? obligatoria por parte del empleador. Vamos a ¿Pero llegar qué, a qué eso. significa capacitación? Significa hacer una reunión de trabajo, generar los diálogos correspondientes, explicar en esa capacitación o esa inducción o en esa charla maneras en las cuales se manifiesta el acoso laboral, sexual o la Perfecto, violencia en el trabajo y correcto, además recibir o recabar la información de qué sus trabajadores y trabajadoras consideran tales conductas. Y ahí correcto. es importante que en esa capacitación se dé el diálogo, no la catarsis,
Ojo, Claro, no la catarsis. Esto no es no. para reunirse y empezar a apuntarse con el dedo y acusarse entre todos nosotros que tú hiciste esto, que tú hiciste esto. No. Pero es importante que los trabajadores y las trabajadoras digan, según mi parecer, esto es o puede constituir acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Y teniendo después todo esto, esta Esa información información se de el recaba. parecer, digamos, donde se contempla el parecer de los trabajadores, es que se va a hacer una minuta, o sea, Eso puede significar, sobre la minuta, un protocolo para decir claro, lo esto que no pasa lo es que puede hacer. lo que pasa es que el protocolo es de prevención. Entonces, nada impide que el empleador, una vez elaborado el protocolo, lo actualice Perfecto, y claro, vaya claro. precisando o afinando aquellas figuras constitutivas de acoso laboral o sexual o violencia en trabajo en esa empresa en particular, atendía las características propias de la empresa. Porque no es lo mismo un condominio que una empresa de pesca artesanal Sí. o de los recolectores de basura o un colegio, O de la oficina del administrador, que tiene cuatro o o de la cinco oficina del personas, administrador, ¿no? o de Claro, la empresa correcto. externa que presta servicios de mantención. Correcto. Ok, perfecto. Eso ya entonces nos queda claro. Ahora, ¿cuáles son las distintas obligaciones que, digamos, de un empleador, digamos, respecto a esta ley, específicamente de los condominios? Eh, Respecto a esta ley, es importante señalar que el empleador tiene al menos 15 obligaciones, ah, 15, de conformidad a lo que señala el reglamento. Yo voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Primero, tiene que elaborar el protocolo de prevención y también tiene que elaborar el protocolo o procedimiento de investigación y tiene que informarlo a los trabajadores, ¿ya? claro. Tiene que informar cada 6 meses de los canales de denuncia, tanto internos de la Disculpa, empresa como existentes en la eh, Dirección del Trabajo, en la Superintendencia de Seguridad Social y en el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales. ok, Samuel, se me había quedado una pregunta en el ¿Sí? tintero referente a la primera, pero, o sea, la pregunta anterior, a la, sí, a la ¿Sí? ¿No pregunta hay anterior, problema? pero Veamos. que lo volviste a recalcar. Una vez, digamos, cada 6 meses, digamos, cada semestre, yo como administrador o empleador debo entregar esto. Significa, digamos, una nueva capacitación o como le queramos llamar. ¿Eso significa que debo volver a reunirme con cada uno de ellos o con todos No juntos? necesariamente. Aquí estamos hablando de que el empleador tiene que informar los canales de denuncia. Ya, nada más. ¿Ya? Ahora, es importante que lo recalquen. Ok, La obligación ¿cómo me voy? semestral es de informar los canales de denuncia. Es decir, decirle al Pedro, al trabajador, oye, ¿sabes qué? Que sin perjuicio de que yo, empresa, te puedo recibir la denuncia, también está la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social y la mutual u organismo que administra el seguro de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ya, pero por la Y tiene experiencia que que yo decirle, tengo en mira, la relación con los trabajadores, aquí eh, está el Samuel, mecanismo o canal de Samuel, denuncia, correo ok, Samuel, electrónico, sí, de acuerdo, de ¿ya? acuerdo. Pero de acuerdo a la experiencia que yo tengo con los trabajadores, no basta con que yo les diga No, no, obviamente verbalmente, no basta. porque Hay que algunos de ellos explicarle. van a mentir en algún momento. Por lo Hay que tanto, ¿cómo yo explicarle, me resguardo? hay que explicarle dónde está el canal, cómo se Sí, ingresa. ok. Cómo me resguardo yo para comprobar de que le volví a explicar en el segundo semestre lo mismo que le había dicho en el primero? Uno puede, ya, uno puede levantar, además de un acta, podría hacer una pequeña entrevista y registrarla para estos efectos. Porque esto no constituye violación a la vida privada o a su intimidad por cuanto se está dando una información de carácter laboral. Ejemplo, Ok, entonces, podría ser una reunión Zoom, obligarlos a asistir a todo, explicarles el procedimiento, los canales de denuncia y luego manifestar la conformidad sin perjuicio del registro escrito. entendiendo que eso los condominios es casi imposible, no puedo estar obligando al nochero a que esté en esa reunión o algún otro, siempre va a haber excusa porque no tengo cómo obligarlo. Sí, Ahora, ¿cómo logro acreditar, que no sea a través de un video, que yo les informé a las personas a través de esto? ¿Bastaría una carta con la firma de la persona, del trabajador, o no? sí, es posible sostener esa carta, sin perjuicio de que la carta tiene que ir acompañada de una copia de los canales de denuncia, de cómo acceder a ellos.
O sea, es obvio. O sea, si yo le Sí, mando sí, a por la supuesto. persona, así como el derecho, como la obligación a informar, digamos, Es yo le parte de la informo obligación de y informar. le pido que me firme un recibo para acreditar que ante la Dirección del Trabajo que cumplí con esa norma. Aquí Tal cual, también pues, podría ser algo sin parecido. perjuicio de que es conveniente hacer una pequeña inducción al respecto, sea Ya, individual o grupal. pero seamos reales. ¿Sí? Los administradores no tenemos todo el tiempo, si tenemos 20, 30, 40 No, obvio. comunidades, ¿verdad? No Ese, vamos no tener 40 sí, reuniones por supuesto, cada pero hay 6 que ver, meses, ojo, cada 6 esta es meses. obligación del empleador, no del administrador. El En la mayoría administrador de los es casos, el en la representante mayoría legal de de los la casos, comunidad. en la mayoría de los casos, el administrador realiza labores de administración de conformidad a la ley y al reglamento de copropiedad, pero el empleador es el condominio. El que tiene que cumplir con esta ¿Y obligación quién no es el representa al administrador, condominio? es el comité ¿Y de quién administración. representa al condominio? Sí, perfecto, El administrador. pero legalmente hablando, el que tiene la obligación es el comité de administración. Hay que saber interactuar y relacionarse con ellos. Ok, ok, yo creo que hay que aterrizarlo más, ¿verdad? Y el Sí, administrador es el que le va a tocar hacer la pega porque el sí, comité seguramente, no lo hace. seguramente, pero obviamente Entonces, tiene que apoyarse. por eso hay que buscar las cosas más prácticas. Es decir, Sí, yo obvio. puedo entregarle un documento, tal vez explicárselo o mandar a uno de los funcionarios que tenga en mi oficina a que le explique Sí, nuevamente y que lo firme. Y si se niega a firmar ese documento, ese trabajo, se puede ¿cómo dejar registro evaluarlo? de que se no va a firmar teniendo un par de personas que estuvieron presentes en esa entrega, Perfecto. ¿ya? Sin Ok, perjuicio que uno pueda dar perfecto. cuenta a la dirección del trabajo, como Habría que mecanismo de resguardo del informarlo de todas empleador. maneras, claro. Sí, sí, ¿Mm? de todas maneras. Perfecto. Ok. Bueno, yo me pongo, a veces me acaloro un poco porque lo que necesito es aterrizarlo a los condominios, Sí, 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 porque la estoy verdad consciente de esa situación. sí, Sin estamos perjuicio un poco de que lo que atos. corresponde es entregar eh, la información lo más, entre comillas, neutra posible para después aterrizarla. Ya, correcto. Ahora, me decías tú de que son como 15 las... Sí, algunas habíamos otras obligaciones, aparte de informar sí, cada 6 meses los canales de denuncia, es tramitar correctamente los procedimientos de investigación. correcto, Informar al denunciante que puede elegir entre presentar la denuncia directo ante el empleador o a la dirección del trabajo, claro. llevar la investigación o tomar la decisión el empleador de derivarla a la dirección del trabajo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los delitos. Tiene la obligación el empleador de apoyar o asistir al trabajador en su denuncia ante el Ministerio Público o ante Carabineros o ante la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Tiene que garantizar el empleador además la correcta aplicación de las medidas de resguardo que se tomen en el procedimiento de investigación. Y esto está aparejado con el famoso artículo 184 del Código del Trabajo que establece la obligación de tomar medidas que garanticen la salud y seguridad de los trabajadores en el trabajo. Es importante también dentro de sus obligaciones derivar a una atención psicológica temprana a el trabajador denunciante o afectado ante la mutualidad u organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Samuel, lamentablemente tenemos que parar ¿Sí? unos ¿Sí? No minutos, hay problema. vamos a una pausa y seguimos conversando contigo sobre estos temas. Ok. Bueno, ya estamos de vuelta y conversando con Samuel Ortiz sobre todo este asunto que significa la ley Karim para los condominios. Estamos tratando de orientarlo hacia allá. Y antes de continuar, porque lo interrumpí, le pido disculpas, pero hay compromiso, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes llamarlos o ubicarlos el fono +56961-206-001. Confía en Ingelis para la mantención de los ascensores y transporte vertical en tu comunidad. Ingelis cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBO, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad de que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctanos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es el software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a todos los residentes y propietarios de comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. itchile.cl es
una empresa súper importante, porque si tu edificio es nuevo, pero tiene muchas fallas y la inmobiliaria no responde, si tu edificio tiene ya varios años, el equipamiento empieza a fallar y no sabes si es por mala mantención o por alguna otra razón, la solución justamente la da esta empresa que es IT Chile, porque ellos son expertos en la inspección técnica de edificios. IT Chile te entrega un detallado informe del estado en que se encuentra tu edificio y cada equipamiento con el respaldo de profesionales con amplia trayectoria en el rubro de la construcción. Ubícalos en www.it-mediochile.cl. Securicom.cl te permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura. Securicom evita el doble pago de seguro de los propietarios y determina el correcto monto asegurable. Recuerda, securicom.com. Perdón, securicom.cl. Bueno, estábamos conversando con Samuel y nos estaba hablando sobre las obligaciones, que son 15, que tiene el empleador respecto a la ley Karim. Disculpa que te haya interrumpido Sí, no hay nuevamente, problema. Samuel. ¿Puedo continuar? Porque son algunas Sí, muy por favor. importantes. ¿Ya? Sí, Ya. Tal como decía en la última, el empleador tiene la obligación de derivar al trabajador afectado o denunciante a atención psicológica temprana, si lo requiere, ante la mutualidad u organismo administrador del seguro de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. También tiene la obligación de ser imparcial y no intervenir en las labores del investigador que esté a cargo de la investigación. También el empleador debe dar las facilidades a los involucrados, incluso los testigos o terceros, para el desarrollo de la investigación por parte del investigador. También el empleador directo del trabajador denunciante o afectado tiene la obligación de informar a los representantes legales de las empresas externas involucradas, si es que las hay, sea por la vía de la subcontratación, de las empresas de suministro u otra, en las cuales tengan incidencia o participación sus trabajadores en los hechos constitutivos de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Luego de eso, terminada la investigación, es obligación del empleador informar a la dirección del trabajo la investigación realizada por la empresa. Es importante señalar que la empresa tiene un plazo de investigación de 30 días hábiles administrativos. Así lo señala el reglamento de la ley. ¿Qué son los días hábiles administrativos? Son los días hábiles de lunes a viernes descontando los festivos. Es decir, en este plazo no se cuentan los feriados, los sábados ni los domingos. Por lo que el plazo no son propiamente tal 30 días, son un poco más. Eso va a depender claro. del periodo del mes y del mes en que estemos en cuestión. Y también tiene la obligación de responder a aquellas solicitudes o información que le formulen las organizaciones sindicales, si es que existen en su empresa, y también tiene como última obligación aquellas que le fije la ley en cualquier manifestación. ¿Ya? Samuel, eh, la siguiente consulta me asalta ahora referente a lo que, de acuerdo a lo que tú estás señalando. Eh, Como administrador, seguramente si me llega un caso, te voy a tener que investigarlo. Pero ¿qué pasa con los residentes o con las visitas o con esa gente que no está? ¿Verdad? Que fueron, digamos, agredieron, digamos, verbalmente, especialmente, más que ¿Sí? físicamente, al trabajador, ¿verdad? Y desapareció. O incluso un residente, ¿verdad? ¿Cómo yo lo obligo a que me dé su versión referente a lo que, a lo que sucedió? Ya. Respecto de cualquier empresa y particularmente respecto de condominios, es importante dejar registro en los accesos. Dejar un registro de los que ingresan y en ese registro ¿Ya? eventualmente se pedirá la información de contacto. Hay que hacerlo, va Pero, a haber que hacerlo, porque es la ok, manera, pero, de acuerdo, pero ponte tú que se cumple y que la persona de teléfono ¿sí? no va a dar más que eso y así y todo, pero pensemos que lo No, deja, seamos no optimistas. viene, no concurre, no participa. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Pero, ok, La ¿cómo, investigación qué puedo hacer igual, yo?
la investigación igual debe realizarse. Ya. ¿Ya? E Aún así, informar, no hay informar que, que no la hay, en persona, esos casos, no hay que dejar pasar la situación. claro, Hay que, hay que recibir la denuncia del trabajador, de acuerdo. ¿ya? Recibir la denuncia del trabajador y informarle si quiere que la realice la empresa, la dirección del trabajo, y ahí se abrirá el periodo de investigación, se designará al investigador. El investigador, respecto de las investigaciones internas en la empresa, debe ser preferentemente un trabajador capacitado en materias de acoso laboral, sexual, identidad de Ya, género y derechos fundamentales. pero eso no es realista con No, no es realista, la ley no con es realista, pero eso va a no. significar muy posiblemente o capacitar a alguien o externalizar el servicio de investigación. Ojo ahí, externalizar el servicio de investigación en profesionales dedicados a estos temas, obviamente asumiendo el empleador el costo de esta externalización del servicio ¿Y no y sería más práctico, perdona, y no sería más práctico mandarlo a la dirección del trabajo sí, sí, pero y lo que que pasa sea es el que tipo el lo que... que pasa es que primero el empleador tiene que informar al trabajador si él quiere que le haga la empresa o la dirección del trabajo. Ah, Y ya. en algunos O sea, casos, eso lo elige el trabajador, no el lo elige el empleado. trabajador, lo elige el Ya, trabajador, salvo que el agresor, en alguna de estas tres características, ¿cierto? Sea una persona que represente de derecho al empleador, ¿ya? Es decir, por correcto, ejemplo, claro. el Sí, gerente general, el jefe del local, el jefe de tienda, el capitán de barco, el director de colegio. En esos casos, el reglamento establece la obligación de que, habiendo una denuncia en contra de una persona de la cadena de mando que ejerce presunción de derecho de representación del empleador, debe siempre derivarse la denuncia a la dirección del trabajo y ella va a hacer la investigación. ok, correcto. ¿Ya? Ok. Bueno, pensando en esto mismo que estamos viendo, puede existir entonces la posibilidad de persuadir al trabajador para que solicite que sea la dirección del trabajo y entonces no tenga un costo para la comunidad, ni el Así es. administrador esté perdiendo el tiempo en ese tipo de situaciones. Eh, Ahora, la ley obliga, porque eso así lo entiendo yo, a los empleadores a implementar estas medidas de prevención de acoso y violencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a pesar de todo lo que yo o lo que el administrador pudo decirle, mandarle cada 6 meses esta notificación o explicarle a cada uno de los trabajadores que no debe insultar al otro, que no debe tratarse mal no deben tratarse mal entre ellos, pero así y todo existe alguna confrontación, alguna violencia ¿Sí? entre uno y otro, que se llamaría acoso, porque violencia ya vimos que era de tercero. De Antes tercero, se llamaba sí. había de hecho entre dos trabajadores que Sí. se O sea, insultaran, ¿verdad? Que se ofendieran. todavía para efectos de causal de despido se llama vías de hecho. Ah, ya. Ok, No cambia, ya, no cambia la configuración del artículo 160 del Código del Trabajo en esta materia. Sigue siendo una vía ya. de hecho. La violencia en el trabajo ejercida por terceros, eventualmente, respecto a esos terceros, puede ser vía de hecho, pero vamos a ver si se le aplica como causal al trabajador. Ojo ahí. Ahí está la diferencia. ¿Ya? ¿Ya? Porque Ok, esta ley regula la violencia del trabajo ejercida por terceros. No deja de existir la vía de hecho en que incurre el trabajador si un trabajador le pega un combo a un compañero de trabajo. claro, correcto. Muy bien, ¿Ya? de acuerdo. ¿Ya? Ahora, Ahora, ¿qué es lo importante de esta ley? El empleador tiene que tomar e informar un protocolo de prevención, un procedimiento sí, de investigación y sanción. Tiene, en aquellos casos que, que tenga la obligación de tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, hacer las modificaciones correspondientes al reglamento interno de orden, higiene y seguridad y comunicarle a los trabajadores. ¿Ya? ¿y ¿Por qué pasa qué? si alguno no está de acuerdo de firmar porque tienen que firmarlo? Sí, resolverá si hay, llamémoslo así, si hay reclamos respecto de la conformación final del reglamento, esto tiene que ser denunciado a la Dirección del Trabajo, la que resolverá en un procedimiento administrativo. ¿Ya? Perfecto, ¿Estamos? correcto. Pero la obligación del empleador es tener el protocolo de prevención, informar de los canales de denuncia, establecer un procedimiento de investigación. Si ocurre un hecho, recibir la denuncia, informar quién la puede tramitar esa investigación.
Si la ya, va a tramitar el empleador tiene que designar un investigador. El investigador tiene 30 días hábiles bien, administrativos para realizar la investigación, sí, ok, luego de lo cual esa investigación con sus conclusiones tiene que ser remitida a en la dirección forma del trabajo, eso ya electrónica lo a la Dirección comentamos. del Trabajo, Sí, garantizando en todo el proceso, al recibir la denuncia, realizando la investigación, al momento de remitir su copia a la Dirección del Trabajo, la confidencialidad claro, necesaria claro, y la protección de datos personales de conformidad a la Ley de Protección de Datos Personales. No es un claro, tema menor. Ojo ahí. sí, Y luego de eso, la Dirección del Trabajo, recibida esta investigación, tiene un plazo de 30 días hábiles administrativos, otra vez, 30 días hábiles administrativos, para evaluar esta situación. Si se le pasa el plazo y no emite un pronunciamiento, se entiende que la Dirección del Trabajo aprueba la investigación y las conclusiones realizadas por el empleador. Y ahora, luego de eso, con esto cierro esta parte, ¿sí? Porque voy a hacer el recalco después. Luego de eso, el empleador tiene ahora, una vez resuelta por la Dirección del Trabajo un pronunciamiento, sea tácito o sea expreso, tiene 15 días corridos para tomar decisiones. ok, ¿Ya? antes de 15 llegar días a la corridos. decisión, perdona, antes de llegar a la ¿Sí? decisión, ya no quedó claro los pasos. Antes de llegar a la decisión, ¿qué pasa si a pesar de yo entregarle toda la información y yo como empleador haber cumplido de cada 6 meses ¿Sí? explicándole y todo lo que pide la ley? Así y todo sucede esto, que un colega o un trabajador agrede a otro o lo acosa. ¿Sí? No hay, si yo cumplí, puedo demostrar eso ante una investigación por parte de la ¿Sí? Dirección del Trabajo. No hay sanciones para el empleador por ineficiente porque no logró persuadir, educar o... Lo que pasa es que eso es posterior. ¿Por qué? Porque en las conclusiones el empleador tiene que establecer la proposición de adoptar medidas correctivas. Y las medidas correctivas tienen que garantizar que se van a tomar medidas respecto del agresor o denunciado, pero que además estas medidas correctivas, que pueden ir desde eventualmente, ejemplo, una amonestación verbal hasta el despido, dependiendo de la gravedad, reiteración, afectación que haya producido el denunciante, etcétera. Además, estas medidas correctivas tienen que establecer acciones concretas para o modificar el protocolo de prevención, realizar nuevas capacitaciones y tomar medidas para que la situación no vuelva a ocurrir en un futuro. Esa es la obligación del empleador. Y cómo un empleador puede asegurar que no va a volver a suceder No, eso no, en el no. futuro. El empleador no puede asegurar que vaya a volver a suceder, pero sí Claro. puede asegurar que tomó las medidas Ah, perfecto. correctivas, ojo, Ya, las medidas correctivas, que modificó el protocolo, que informó los canales de denuncia y que hizo las capacitaciones. ya. Esa es su obligación. Porque hay una consulta que te quiero hacer, eh, porque para mí es muy curioso. ¿Cómo se espera que la integración de la perspectiva de género en las relaciones laborales contribuya a la prevención y a la erradicación del acoso laboral, sexual y de violencia de género? Perdón, en el trabajo. Lo primero que quiero preguntarte es qué se entiende por perspectiva de género. Para estos efectos, la perspectiva de género tiene que tomar en consideración las individualidades. Es ¿Qué importante, significa eso? significa que hay que tomar en consideración al trabajador concreto y específico, ¿ya? ¿Ya? Porque eso implica tomar en consideración la autopercepción de ese trabajador. ¿Ya? Tenemos, ejemplo, tenemos trabajadores que son homosexuales y están en su legítimo derecho. Obviamente al empleador le interesa que trabaje, que haga bien su trabajo, Sí, claro, ¿cierto? claro. Pero si el resto de los compañeros de trabajo lo molesta ahí se toma en consideración esa perspectiva de esa persona en particular, ¿Y qué significa eso? que tiene que tomar el empleador medidas para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Ya? Tiene que hacer las capacitaciones, tiene que hacer las inducciones, tiene que informarle a todos los trabajadores los correspondientes canales de denuncia, y si recibe una denuncia,
tiene que informarle al trabajador denunciante si quiere que la investigación la haga el empleador o la haga la dirección del trabajo. ya, Siempre va a ser eso. Esto es muy parecido, que se entienda como concepto, a los terremotos. Sabemos que puede ocurrir. No sabemos cuándo, claro, dónde, ni si va a ocurrir. Ni mañana, ni en 100 años. Pero hay que estar preparado. correcto. Hay labores aquí que son clave. La palabra prevención es clave. Y eso implica un rol activo. No basta con entregar el papelito y el empleador se lava las manos. No, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una comunicación. Y eso va a ser fructífero para entregar insumos de información y valoración para que puedan ser incorporados en los protocolos de prevención. Ok, ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo? Antes era muy común y ya parece que no tanto, pero nos faltaba, digamos, los compañeros de trabajo que uno era el guatón, el otro era el pelado, el otro era el chico, el otro era el flaco. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso Ya. también está dentro de lo que podría considerarse agresión o acoso? Eh, Eso puntualmente, Aníbal, va a depender de la autopercepción. Si alguien tiene asumido que es pelado y no le causa ningún tipo de molestia o menoscabo, seguramente le van a seguir diciendo y él lo va a manifestar. ya, Ojo ahí. Pero hay ya, otro que eventualmente el hecho que le podría digan molestarse. hueco a cada rato sí le va a traer una molestia. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, una de las personas amigas con la que he trabajado en varias oportunidades es un hombre trans, un abogado hombre trans que obviamente nació como mujer y tomó la decisión de asumirse como hombre, para lo cual hizo el cambio de nombre y de sexo registral. Y él es hombre. Y obviamente a ese hombre le va a afectar distinto que lo agarren en broma para decir que no orina más lejos. Ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿cierto? Ya, Típica broma de niño, de adolescente, sí, veamos quién escupe más lejos, quién orina más lejos. claro. Y a él le va a afectar distinto que al resto. Sí, me acuerdo. Sí, correcto, claro que sí. Claro, Traté de dar un ejemplo muy puntual, muy específico, por lo tanto hay que ya. incorporar las percepciones. Y eso va a requerir de mayor diálogo. Y que ese diálogo obviamente sea abierto, tranquilo, pausado y fructífero, para recoger las percepciones. Ahora, otra pregunta que me tiene preocupado. Sí, en una de estas situaciones, dos trabajadores se enfrascan en una pelea, digamos, a golpe, ¿verdad? Y uno le pega más al otro, ¿verdad? Y uno va a tener la culpa y el otro no. Y, y claro, y en la investigación se ve que en realidad el que fue agredido más, digamos, o el que reclamó, digamos, porque fue al que le pegaron más, se comprueba que el agresor, entre comillas, a pesar de que hubiera sido una pelea, eh, le buscó el cuesco a la breva, ¿verdad? Y lo molestó hasta que se dio esto. Si yo tuviera que despedir por vía de hecho a ese trabajador, y ese trabajador, e informo a la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo en 30 días no dice nada, porque no creo que vaya a decir, porque la cantidad de, ¿Sí? de, de, de- Sí, de sí. denuncias que deben haber, de hecho, me acabo Vamos de a ir a enterar eso. que... ¿Ah? Vamos a ir Entonces, a eso. ok, entonces yo lo despido, ¿verdad? Y él está en su derecho de demandar a la comunidad por despido injustificado, ¿verdad? No Sí, pasando, no pasando por la dirección del trabajo. Yo sí, como empleador voy a tener que contratar a un abogado para defenderme y en sí. una de esas pierdo ante ese tribunal. Puede ocurrir. O sea, ridículo, absurdo. O sea, ¿cómo? Parece ridículo. Pero esa evaluación posterior la va a realizar tribunales. Y tribunales va a tener, Claro, obviamente, va a tener, nos conociendo, guste o no nos sabiendo, guste, porque sabiendo los que los conflictos no los resuelven tribunales, tribunales. Lo que sabiendo pasa es que que los tribunales son los pro conflictos, trabajadores, los digamos, conflictos entre terceros los resuelven tribunales, nos guste o no nos guste. Así está nuestra legislación. Entonces, ¿qué ocurre en el caso particular que me estás planteando? Se hace la investigación, se sacan conclusiones, se remite a la dirección del trabajo. Supongamos que la dirección del trabajo
aprueba la investigación por escrito y fundada en un acto administrativo. Luego Claro, de eso, el empleador, dentro del plazo de los 15 días corridos, toma la decisión y despide. Ese despido tiene que cumplir con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo. Es decir, tiene que haber una comunicación escrita, tiene que existir causal de hecho. Aún, yo me puedo remitir a las conclusiones de la investigación o de lo que aprobó la Dirección del Trabajo. Tiene que existir una causal de derecho y ese día, tienen que estar totalmente pagadas las condiciones provisionales hasta el claro, último día del mes anterior al despido. Si lo claro. despido el 5 de septiembre, ese Hay que día, pagar 5 nada. de septiembre, tiene que estar pagado hasta el 31 de agosto. Correcto. Si no, el despido podrá ser injustificado porque no le mandé la carta, lo despedí verbalmente, o porque solamente dije en la causal de hecho, ¿sabe qué? Me remito a las conclusiones de la Dirección del Trabajo. Esa carta está incompleta. Y, ojo, el Código del Trabajo, en su artículo 456, establece que el juez dicta sentencia de conformidad a las reglas de la sana crítica. Es decir, el juez tiene que hacer una valoración ponderada de conformidad de todos los antecedentes. Lo que no ¿Ya? sucede. Pero bueno, Y esa valoración la tendrá que hacer el juez con el mérito de la prueba que se rinda. A veces se claro. rinde bien la prueba, a veces se rinde mal la prueba. Eso tendrá que resolverse en esa instancia. El juez no va a perder su facultad legal de ponderar la prueba de conformidad a la regla de sana crítica. Ahora, si el procedimiento de investigación, las conclusiones y la aprobación está bien llevado, es muy posible que el juez apruebe eso. Pero eso va a significar que el empleador va a tener que Un gasto más para el demostrar, llamémoslo así, empleador, para demostrar variar. que cumplió con todas Claro, esas etapas. claro. Para variar, un gasto más para el administrador, para el La empleador, comunidad. después de ¿Sí? muchos más. Sí, puede Bueno, ser. sí, lamentablemente, Samuel, se me acabó el tiempo. Quiero darte las gracias por habernos acompañado y haber tenido la paciencia de explicarme, ¿verdad? Todo lo que te pregunté, con la pasión a veces que pregunto, pero bueno, eh, insisto en esto, darte las gracias. Yo creo que esto da para otro programa, Sí, sí, Samuel, para poder profundizar más en los detalles, pero ahora yendo exclusivamente al tema de los condominios, porque bueno, creo de que hay mucho aquí, muchas situaciones que deberíamos conversar al respecto. Bueno, ¿Qué opinas? sobre esta situación particularmente quiero manifestar que eso mismo lo conversé con mi familia. Yo efectivamente vivo también en un condominio, ya regido por la ley de copropiedad inmobiliaria que tiene las obligaciones de todo condominio, inclusive modificar su reglamento de copropiedad en la oportunidad correspondiente. Estas labores las realizamos con, como señalaba, un equipo de abogados, dentro de las cuales se encuentra Francisco Ursúa, Daniela Torres, Sergio Calquín, Felipe Flores, Yael Grandón, puede que se me escape alguien más, y también trabajan o se coordinan en este equipo ingenieros en prevenciones de riesgos tales como Sebastián Serra y Martín Tobar. Y efectivamente, tal cual señalas Aníbal, la ley de condominios tiene particularidades específicas que le dan un sentido distinto a la ley 21.643 Karim. Y sí, Perfecto. estamos disponibles, si tú lo estimas conveniente, a participar en otro programa haciendo una aplicación al detalle, al hueso, a la médula de la ley Karim en los condominios. Ok, bueno, quiero darle las gracias también a, como les decía, al equipo de Samuel Ortiz por haber, digamos, apoyado esta conversación, a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina, Ingelif, experto en mantenimiento de ascensores, gastocomunchile.com, aite-medio-chile.cl y a securicom.cl por auspiciar nuestro programa. Si alguna otra empresa quiere auspiciarnos, felices nosotros nos contactamos con ellos. Basta que ustedes se comuniquen con nosotros y yo personalmente los voy a atender. Y a ustedes, por supuesto, estimados amigos, muchas gracias por la compañía. Vamos a programar con Samuel otra reunión para que podamos conversar sobre este tema de la ley Karim aplicado exclusivamente a los condominios. Así que muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto, aquí en radiohoy.cl. Chao. Que estén muy bien, gracias.